Si hubiera un problema con las tecnológicas, ¿qué lo haría mejor? ¿Dónde estaríamos mejor? ¿En el IBEX o en el Nasdaq? Con el S&P, digo, evidentemente. En el IBEX no hay ninguna. Claro, porque es un índice boomer total, es súper antiguo. Sí, y yo soy boomer, no hay nada, que claro. no me lo tome No hay nada de lo, salvo Inditex, ahí no hay nada de lo que ha movido la economía mundial en los últimos 20 años. Entonces, yo no me gusta el IBEX mirando a largo plazo y no sé ahora si no creo que te lo pusiera en esa cartera para tu hijo. Pero qué duda cabe que si en un momento dado coincide el turismo, los bancos, no sé qué, Latinoamérica, cuidado. Sí. O sea que el IBEX no es España, el IBEX es en gran medida Latinoamérica. Hoy, episodio de inversión en finanzas, ya que nos visita Víctor Abar González de Next Step Finance. Vamos a entender qué es el mercado, por qué sube, por qué baja, todas las opciones de inversión y te va a dar consejos para que tú, tanto como si tienes mucho dinero como si estás empezando, te metas en el mundo de la inversión. Con este episodio terminamos el 5º año del podcast y esta temporada. Espero que pases una buena Navidad, unas felices fiestas y nos vemos al regreso en enero con la próxima temporada de Outliers. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Berian Media. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido al podcast, un placer tenerte. Bien hallado. Oye, tú empezaste a trabajar el día del lunes negro. Cuenta qué fue eso del lunes negro y cómo lo viviste tú cuando llegaste ahí. Bueno, pues fue en octubre del 87 que la bolsa cayó en un día más de un 20%, tanto en Wall Street como aquí en España. Casualmente a mí me acababan de contratar para trabajar en el equivalente a un becario, que sería ahora. Justo, no sé si esto fue el lunes, ¿no? Pues fue un viernes o lunes en Wall Street y el martes esto, pero justo el día antes había firmado yo el contrato y me dijo mi jefe, vente a la bolsa para ver un poco de qué va esto, pero no sabía que iba a haber un crash. Él me dijo, cuando firmamos, vente mañana a la bolsa y te enseño un poco de qué va esto, porque todavía existía el parqué, ¿no? Y digo, vale, y me planto allí y por la mañana leo y digo, no sé, vaya día más raro, ¿no? Y cuando llegué a la bolsa era una absoluta locura y mi jefe obviamente no dedicó ni un minuto a explicarme nada y debió de gustarme mucho porque, bueno, el caso es que me quedé allí para muchos años, ¿no? Sí. La razón por la cual empiezo por acá es porque hoy vamos a hablar de inversión. Y bueno, hay mucha gente joven que solo ha vivido mercados alcistas, ¿no? Pero han habido crisis. Entonces, cuéntanos alguna otra crisis un poco más reciente que tú hayas vivido que ha hecho que los mercados se pongan bajistas. Aquella fue interesante, conviene también comentarla muy brevemente porque es importante que la gente joven sepa que la mayoría de las crisis son inesperadas. Hay un elemento sorpresa, si no, no habría crisis. Si todo el mundo sabe que va a bajar la bolsa, pues nadie estaría dentro. Y aquello fue absolutamente... decir que nadie lo esperaba sería literal. Fue de repente, ¡pum!, así. Dicho esto, ¿cuál es? Yo, por ejemplo, tal vez me centraría por parecerse a la que pudiéramos tener más cerca de ocurrir, aparte de la crisis de deuda, pero la que podíamos tener más cerca sería la de las .com, la burbuja de las .com, que desgraciadamente lo viví muy cerca porque ya era empresario, ya llevaba una empresa, o sea que me afectó especialmente. Y aquello es muy parecido porque era, digamos que había una revolución tecnológica súper excitante que era Internet, pero las expectativas se salieron de madre. Es decir, algo que era real, ahí estaban Amazon, estaba Microsoft, estaba Oracle, estaban... El caso es que todo aquello, de alguna manera, la gente sabía que era muy importante y que iba a ser un gran negocio, pero no calcularon bien el business plan. De alguna manera, las cotizaciones subieron de forma parabólica, pero no los beneficios empresariales. Cuidado. Sí, bueno, eso es un decir, no ganaba nadie dinero. Ni Amazon, ni eBay, y mucho menos es una forma después. Suave de decirlo, sí, ¿no? Sí. Hombre, había de todo, porque dentro de las 10 más grandes había otras que sí, pero en términos generales, y por lo tanto había unas valoraciones que cuando se dice ahora que las de ahora son como aquellas, no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de otro mundo. Entonces allí las valoraciones eran surrealistas y al final pues aquello explotó. Aquellas sí había algunas personas que decían esto no tiene mucha lógica. Yo recuerdo un comentario que se hacía mucho. ¿Cómo puede valer Terra, que era un pequeño portal español, lo mismo que Endesa? Que era Endesa, que gana muchísimo dinero, ¿no? Había unas ciertas cuestiones que la gente se planteaba, pero te diré,
Yo, que le tenía cierto miedo a la situación, recuerdo que llegar una clienta que le había tocado la lotería. Es la primera vez en mi vida que me han devuelto una propuesta de cartera. La primera y la única, que me han devuelto una propuesta de cartera. Entonces yo le dije, oye, no te lances demasiado porque esto está muy caliente, ¿no? Y ella dijo, pero bueno, o sea, todo el mundo dice que comprar tecnología, que es internet, que es y tal. Le hice la propuesta y me la devolvió, le tuve que hacer una propuesta mucho más agresiva, se comió el crack y tuvimos suerte de que hubo un pequeño repunte. Ahí pudimos luego venderle parte, pero vamos. Pues se hablaba de la nueva economía, ¿no? Entonces, y la nueva economía en realidad se trataba de que las empresas podían no ganar dinero, en el fondo. Y si tú decías que eso no tenía sentido, eras un dinosaurio, ¿no? Pero bueno. Oye, está buena esa introducción. Danos una visión de cuáles son las 3 cosas que hacen que el mercado se mueva. Lo primero... Sí, perdón. No, sigue, perdón, por favor. Lo primero, la Reserva Federal. O sea, explica eso para el que no es financiero. Muy fácil. La Reserva Federal mueve los tipos de interés. Si tú no eres financiero y, por ejemplo, tienes una empresa y te baja el coste del crédito, tu cuenta de resultados mejora. Con Tienes lo cual, dinero para invertir. Tienes más dinero, ¿no? Y directamente los costes financieros que van a tu cuenta de resultado pues van a ser costes que disminuyen. Por lo tanto, que lo que haga la Reserva Federal es vital para las empresas. Incluso cuando todo está fatal, por ejemplo, en plena pandemia, cuando no sabíamos cuánto tiempo iba a estar cerrada literalmente la economía, la Reserva Federal empezó a bajar tipos y la bolsa rebotó. O sea, tuvo más fuerza que la expectativa de un confinamiento que no sabíamos cuál iba a ser, por ponerte un ejemplo extremo. Pero la gente lo entiende muy fácil si ve que piensa en su hipoteca. Si le bajan el Euribor, tiene dinero para gastar. Las empresas más para invertir, los consumidores más para gastar. La Reserva Federal, number one, nunca luches contra la Fed. Ni contra la Fed cuando sube los tipos de interés, ahí tienes que tenerlo en cuenta en tus inversiones, pero tampoco al contrario. Cuando la Fed baja los tipos de interés, tienes el viento a favor. Por lo tanto, la Reserva Federal. Los segundos sean los beneficios empresariales. La gente a veces se olvida de esto. Ahora hemos puesto un ejemplo. Ahora mismo la gente habla mucho de la burbuja que hay, pero está mirando solo las cotizaciones. No está mirando que los beneficios son muy potentes. El paradigma de la burbuja actual, que sería Nvidia, tiene un PER forward, es decir, una valoración en base a sus beneficios estimados a 12 meses, que suele ser bastante exacta, de aproximadamente 30 y pico, 31, 32. Microsoft en la burbuja tenía 70, en la burbuja del 2000. ¿Por qué? Pues porque Nvidia, pese a que ha crecido en las cotizaciones de forma parabólica, sus beneficios también. Explica ese concepto del PI, que para los que no lo conocen. Pues es relacionar el precio de una acción con los beneficios de esa acción. Es un cociente. Arriba el precio, abajo los earnings, ¿no? Los beneficios. Exacto. En inglés. Entonces, claro, en un momento dado, si solo sube el precio, pero no sube lo que son los beneficios, como es un cociente, es cada vez más alto. Para entenderlo la gente es muy fácil. Dices, ¿qué es un PER caro? Pues simple y llanamente al más alto posible. ¿Pero en relación a qué? Bueno, a la media histórica puede estar entre 17 y 20. Cuando el PER está en 80 o 90, tienes que ver si hay una justificación, porque Tesla tiene ahora mismo un PER de 150, pero cuidado, Tesla puede ser quien primero empiece a fabricar robots humanoides como ha hecho con los coches eléctricos. Esa es la expectativa, ¿no? Esa es la expectativa, pero esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces la expectativa se produce. Entonces, quitando matices, en general, el PER medio histórico está entre 17 y 20. Se puede entender que hay un premium para una empresa muy puntera que lo pueda subir algo más, pero eso sería la media y por ahí abajo, pues teóricamente es algo barato. Ok, entonces, la Reserva Federal, los beneficios de las empresas y ¿cuál es el tercero? La liquidez. Ajá, explícanos eso, porque eso es más complicado todavía de entender, ¿no? ¿Qué va? Cuando hay mucho dinero líquido para invertir. Te lo cuento con una anécdota también, que es lo que más entiende la gente. Cuando yo empecé a trabajar, no mi jefe directo, sino otro director de análisis, me dijo un día, busca las empresas que está recomendando todo el mundo. Y entonces yo fui, la busqué y le dije, ya he hecho el estudio, son estas, que las compramos. Y me dijo, no, esas son las que no tienes que comprar, porque ya las tiene todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando todo el mundo está en el mercado, hay poca liquidez en el mercado, hay poco dinero en la cuenta corriente. Pero ahora, por ejemplo, tú tienes en letras del Tesoro en Norteamérica, en lugar de los 3 trillones, billones europeos, 3, 4 que hay habitualmente, hay 7 y pico. Hay mucho dinero ahí que está muy cómodo porque cobra más del 4% sin hacer nada.
Hablábamos de la Reserva Federal, cuando bajan los tipos, otra cosa que ocurre es que toda esa liquidez se va a los mercados. Pues esto es un poco lo mismo. Cuando hay mucha liquidez es bueno para el mercado y muy importante. Cuando todo el mundo está fuera del mercado y dice que no hay que invertir, tienes muchísima gente que va a tener que subirse al carro si sube la bolsa. Por lo tanto, esa liquidez, es decir, el posicionamiento de los inversores es muy importante. En los mercados es importantísimo saber ir contracorriente. Ok, eso es lo que vamos a ir por ahí, ¿no? Porque alguna vez te he escuchado hablar y hablas un poco de no hay que ir contra el consenso. Entonces, profundiza un poco más eso de... Al revés, hay que saber ir contra el consenso. Exacto, perdón, hay que ir contra el consenso, perdona. Profundiza ahí un poco. Sí, no siempre. Pero estadísticamente el consenso se equivoca. ¿El consenso qué es? Lo que dicen todos los analistas. Por ejemplo, el consenso de analistas de Bloomberg es lo que dicen todos los analistas, ¿no? Entonces, si tú ves las grandes crisis o las grandes subidas, siempre les han pillado, siempre no, el 90% de las veces, y este es un dato estadístico, les ha pillado con el pie cambiado. Es lógico. En el mercado, para que alguien gane un 30%, tiene que haber 10 que pierdan un 3%. Es decir, en el fondo el mercado es un circuito relativamente cerrado, sí que se llena con liquidez, pero vamos, el conjunto del sistema financiero es, no digo un circuito totalmente cerrado, pero más o menos. Es un juego en el cual para que uno gane mucho, otros tienen que perder mucho. Es decir que, entonces claro, ahí el saber tener criterio ayuda mucho, porque mira, es muy sencillo. Si el consenso acertara más que se equivoca, o acertara siempre, todos los analistas serían ricos. Y obviamente no es el caso. Si decimos el de gestores, 3/4 de lo mismo, los inversores igual. O sea, el consenso de inversores, cuando todo el mundo dice algo, suele ocurrir, no siempre, pero hay más probabilidades de que ocurra lo contrario. Nosotros, cuando trabajamos con nuestros, digamos, algoritmos de trabajo, que no es que ellos decidan, sino que usamos como herramienta, uno de los elementos es consenso de inversores y consenso de analistas. Okay. A más hay en un sentido, más se enciende el semáforo rojo. Ok. Explícanos qué es el consenso ahora que habría que evitar. El consenso ahora... Bueno, voy a hacer la salvedad que estamos grabando un mes antes de cuando vamos a publicar, así que a lo mejor cambia. Pero ahora, a segunda semana de noviembre, ¿cuál es el consenso? El consenso ahora es que hay una burbuja en la IA, en todos los valores de la inteligencia artificial. O sea, que no hay que comprar más IA. Hay que ponerse corto. Eso es lo que dice el consenso. Okay. Que hay que evitar la tecnología y las grandes empresas tecnológicas. Eso es lo que dice. ¿Qué grado de acierto puede tener? En nuestra opinión, todavía es pronto para llegar a esa conclusión, por no alargarme. Por lo tanto, ese sería casi uno de los consensos más importantes. No creo que haya ahora, en renta fija, por ejemplo, pues no hay mucho, lo cual no es malo. Es decir, que no hay mucho consenso. No, en todo caso... Todo el mundo dice que ya no hay que estar. En todo caso hay más bien consenso de que la inflación va a estar alta. Ok. Y cuidado, cuando todo el mundo decía que los aranceles iban... Todo el mundo casi todo el mundo, que los aranceles iban a traer inflación, los aranceles no han traído inflación. Porque es que antes que el consenso y que todo está en sentido común. Okay. A ver, ¿quién es el guapo que dice, como me ponen un arancel del 15%, ya no vendo en Estados Unidos? Me he enfadado, aprieto mucho los puños y voy a vender a otro sitio. Pero ¿quién se queda fuera de vender en Estados Unidos? Te buscas la vida. Buscarás que darle menos al distribuidor. Buscarás lo que sea. Pero no suben los precios un 15% en origen para quedarte fuera del mercado norteamericano, como si fuera algo que... Claro, entonces lo que decían era que eso iba a ser inflacionario, ¿no? Sí. Que le iban a repercutir todo eso al consumidor. También es cierto que se ha repercutido en parte, pero no miraban que el IPC son más cosas. No miraban que estaba bajando el precio del petróleo. Sí. No miraban que estaban bajando por primera de los alquileres. Que eso ha sido la inflación más pegajosa en Estados Unidos, como en España, ha sido... Pues que ahí lo han solucionado, pero en Estados Unidos era la vivienda y los alquileres. Entonces, claro, no puedes mirar solo, sí, claro que se ha notado, por ejemplo, en la construcción, lo de los aranceles, pero en un momento dado no puedes quedarte solo con un elemento. O sea, tampoco era... Pero el consenso, recuérdalo, okay. Aunque haya pasado menos de un mes. ¿Y qué oportunidad es el anticonsenso? O sea, una oportunidad que el consenso dice que es mala y que tú crees que es buena. Yo creo que todavía aprovechar lo que le queda a la inteligencia artificial, okay. a la idea de la inteligencia artificial. Probablemente no tiene por qué ser en Nvidia. Hay una cosa que no se está fijando, yo creo, el mercado, y es que la inteligencia artificial, como los ordenadores, como Internet, primero se nota en los fabricantes, en la parte primera, el software y el hardware, en todo lo que es tecnología. Uh-huh. Entonces lo estamos notando en quién nos va a hacer los agentes. Pero ¿qué pasa de quién los va a utilizar? Es decir,
Si en mi empresa ya estamos utilizando inteligencia artificial, no para tomar las decisiones de inversión, aclaro, pero para el funcionamiento y mejorar la productividad, la inteligencia artificial, como todas las revoluciones industriales y tecnológicas, lo que hace es disparar la productividad. Entonces ahora se está notando mucho más en quien fabrica los chips que se necesitan para hacer inteligencia artificial, pero no se está notando en cómo afecta a la industria, cómo afecta a la banca. Bueno, a la banca sí, pero en muchos otros sectores. Por lo tanto, yo creo que el consenso se queda corto en el impacto que tiene la inteligencia artificial en la economía y en las empresas en los próximos años. En muchos sectores, no en todos. Oye, en este podcast, cuando hablamos de inversión, hay un consenso, ¿no? Que es que hay que comprar fondos indexados. Porque por aquí han pasado los grandes valedores de ese método de inversión en España. Entonces, digamos que eso es un consenso. ¿Ese consenso tú estás a favor o en contra? Pero ese no es un consenso de predicción de mercado. Ese es un consenso sobre cómo trabajar en el mercado. Sí, de estrategia de inversión. Ahí hay nuevamente mucho más acierto y yo no estoy en contra. Pero es que el problema es que no es lo mismo trabajar con fondos indexados que indexar tu cartera. Fondo indexado, explica la diferencia, sí. Un fondo indexado, ¿qué es un fondo no indexado de gestión activa? Es un fondo que le pagas al gestor una comisión, ponte de, vamos a hacer una cifra redonda, 2%, sí, por gestionar tu cartera y hacerlo mejor que el índice de referencia. Exacto. Aquí los que han venido aquí, lo que han dicho arduamente, salvo Lola Solanas, todo lo demás han dicho que es una pérdida de dinero porque es imposible ganarle al mercado y que las comisiones, aunque le ganen, al final te comen. Ese es el consenso de este podcast. Vamos, sí, pues ahí en cambio sí que difiero. Bueno, los datos difieren. Es decir, punto 1. ¿Cuál es? Porque lo se entere bien la gente, pues es importante la diferencia. Fondo de gestión activa. Gestiona activamente el fondo. O sea, tiene que batir al Dow Jones, al SP500, al IBEX. Vale, eso es una cosa. Como la mayoría no lo consigue, y estamos totalmente de acuerdo en esto, de hecho el 80% no lo consigue, en Estados Unidos y en Inglaterra y en el mundo civilizado financieramente, dijeron, hombre, pues vamos a hacer productos que sean mucho más baratos y transparentes y honestos, porque te vamos a dar lo mismo que el índice, pero te vamos a cobrar el 0,30% o menos en los ETFs. Perfecto. De hecho, una cartera debe estar compuesta básicamente por fondos indexados en la medida de lo posible, porque es más barato, aunque en España hay un truco que permite que todos los fondos sean baratos. Luego sí que hablamos de eso. Entonces, eso es la diferencia entre los fondos indexados y los que no. Luego está la cartera indexada, ahí cambian las cosas. Y de hecho está la madre del cordero. Porque el 70-80%, esto de nuevo son datos, no lo va a discutir nadie, otra cosa se puede hacer o no, pero el 70-80% de los resultados de una cartera de fondos son la distribución de activos. Si estoy en renta variable, si no estoy, si estoy en renta fija de corto o de largo plazo, si estoy en Estados Unidos o en Europa. Eso es lo que da la rentabilidad a una cartera de fondos. Entre dos fondos, indexado o no indexado, gestión activa, puede haber una diferencia del 2-3%, y ya es bastante, ¿eh? Pero en cambio, en una cartera la diferencia de estar, por ejemplo, en 2022, el que se retiró de bolsa y vendió toda la renta fija de largo plazo, ante la subida de la inflación, ha batido en un 20% a lo mejor al resto de gente que no hizo nada. ¿A qué voy yo con esto? Primero, la cartera que no hace nada, es cierto que en el largo plazo puede funcionar, funcionará de hecho. El problema es el problema que hay entre la realidad teórica y la realidad humana. Cuando tú tienes una cartera que es, ponte el caso de algo muy normal ahora mismo, y no digo que esté mal, es que depende para quién y cómo. Si tú tienes todo tu dinero en el SP500, puede ser dos tipos de persona. Una, que puede ser tu caso, que digas, uy, ha bajado un 25%, que es una cosa muy normal, ¿eh? No me importa. Pero yo, que me he tratado con miles de clientes, te digo que un porcentaje muy alto de esas personas, primer 10%, bueno, el 15% ya está muy nervioso, y en el 20% no pueden dormir. Y no pueden más, y venden, y malvenden. Con lo cual, una cosa es que el SP500 a largo plazo solo tenga una dirección que es arriba, y otra cosa muy distinta es quién puede aguantar esa volatilidad. Sí. Punto 1. Punto 2. El SP500 no es el índice más rentable todos los años. El SP500 en los últimos 25 años, por ejemplo, ha sido el índice más rentable en 3 o 4 a lo sumo, y te digo a lo sumo. Si incluimos el Nasdaq, ninguno. Con lo cual siempre hay índices, este semestre anterior Europa frente a Estados Unidos, por ejemplo, la primera parte de este año, China este año, Japón,
Es que la lista sería larguísima, ¿eh? Es que no estamos hablando de Bueno, 4 cosas. el IBEX ha duplicado, ¿no? Lo que pasa es que tenía 17 años que no hacía nada. ¿Sí? Pero eso te voy a preguntar más adelante. Otra Pero cosa es que haya alguien pero hay un tema de que lo timing vea. ahí también. Pero hay un tema de timing Pero, ahí, ¿no? sí, pero una cosa importante. Dices, es que no se puede conseguir. Nadie va a ir al IBEX, nadie ahí va a ir a... Bueno, ya es decir, no vas a ir a ninguno de todos esos, porque eso es muy malo. La pregunta que hago yo es, ¿por qué vas a pagar entonces una comisión de gestión? Para eso te compras un indexado del SP500 y lo dejas ahí. Pero a ver si entiendo bien. Tú lo que estás diciendo es que indexados sí, pero que hay que construir una cartera de indexados diferentes. Activa. O sea, tú le tienes que decir oye, yo me indexo más en el Nasdaq, o más en el S&P, o más en Europa, o más en Japón. Que es diferente a lo que te dice Indexa. Indexa lo que te diría es, yo te hago una cartera global totalmente indexada, que básicamente te la van moviendo según el peso que tiene cada índice en la economía mundial. Ok, está claro. Vamos a ver, después algún día haremos un tete-a-tete tuyo con la gente Indexa, que será muy divertido. Yo no digo... A ver, todo depende de lo que tú esperes y lo que quieras hacer. Hay gente que si está preparada para no moverse, pues oye, fenomenal. Si a la larga es mejor. Vale. Pero, ¿por qué vas a estar psicológicamente la gente ¿qué se haces mueve? en 2022? Que están invadiendo Ucrania, que la inflación pasa del 1 al 10, ¿qué haces 100% en renta variable? ¿O 70, 80? Sí, había que haber comprado. Yo compré un poquito ahí porque no voy a... Aparte, exacto, tú lo has dicho. ¿Cómo vas a comprar si no tienes liquidez? Exacto, está bien. Ok, buen punto. Oye, en esa línea, tú eres asesor financiero. ¿Eso qué significa? Pues yo soy una empresa, o sea, dirijo una empresa, sí. pero es una empresa que... Se llama, perdón, Next Step. Next Step Finance. Okay. Next Step Finance, ¿no? Perfecto. Next Step para los amigos. Ok. Entonces, un asesor financiero es alguien que le dice a la gente dónde debe invertir y le ayuda a ganar dinero y, muy importante, a no perderlo. Por eso digo que hay que ser un poco activo, porque hay momentos en que hay que también pensar en cubrirse. Básicamente esa es la... Yo soy como un médico. El médico se ocupa de la salud física, yo me ocupo de la salud financiera, pero con un matiz. Next Step Finance es una empresa de asesoramiento financiero independiente. Y esto, que parece una tontería, no lo es. Igual que tu apellido o el mío nos define mucho. Es decir, Sí. que no somos Pepe Martínez, somos tú o yo. Entonces, independiente significa independiente certificado, que está certificado en el mundo entero como tal, y eso y hay una legislación al respecto, significa que tú no eres un comisionista. Es decir, yo si te recomiendo a ti un fondo, no me estoy llevando una comisión de ese fondo. Yo trabajo solo para ti. Eso es independiente. Y ni tampoco tengo un fondo Next Step. Yo no te voy a vender un fondo Next Step. Yo siempre voy a buscar lo mejor del mercado. En todo el mercado. Si lo mejor es el oro, me voy a buscar el fondo de oro. Si lo mejor es el Nasdaq, el fondo del Nasdaq. Por lo tanto, independiente es aquel que no cobra por producto propio, asesora. Yo te doy un servicio, pero no cobro de los productos que te coloco, y además no tengo un producto Next Step, con lo cual he eliminado el conflicto de interés que hay y muy grande, sobre todo en países como España, entre el cliente, inversor y su asesor. Ok, porque entonces los asesores estos de los bancos, bien sea uno de un banco muy comercial o un banquero privado, ellos realmente ganan es por comisión, por lo que te venden, bien sea productos de terceros o bien sea productos de su propio banco. O sea, si tú trabajas con Morgan Stanley, si te venden un fondo Morgan Stanley, estarán incentivados a ganar más dinero. Y esa es la diferencia, ¿no? Por supuesto. O sea, son en cualquier banco de los que me digas aquí en España, cualquier sociedad de valores, para que te hagas una idea, independientes, y yo considero también a Indexa en este sentido, por supuesto. No sé si están regulados como tal, pero bueno, como servicio me lo parece, básicamente, ya que hemos hablado, pero independientes será que el 2% del mercado en España. Okay. En Estados Unidos es el 50%. Okay. ¿Y tú por qué decidiste ser asesor financiero? Pues esto tiene su tema, ¿no? Porque, o sea, cuando te cobran comisiones, o sea, tú eres una persona que tiene un patrimonio de 2 millones de euros y te cobran comisiones, están un poco como siempre escondidas, ¿no? Y como que no las ves. O sea, todo el final de año ganaste dinero, pero esto aquí tú tienes que mandarle una factura todos los meses, ¿no? O todos los trimestres, como sea tu acuerdo. Entonces, ¿por qué decidiste ir por esa vía versus ser banquero privado o ser un gestor de fondos? Pues por un motivo muy sencillo. Y es que en este negocio la honestidad es un activo. Y esto parece una tontería para la mayoría de la gente de este sector. Pues
parece una tontería, en España. En Inglaterra, en Estados Unidos, Suiza, Dinamarca, Holanda, todo lo contrario. Allí lo normal es que un asesor financiero sea independiente. En Inglaterra es obligatorio que si te dices que eres un asesor financiero, seas independiente. Es más, cuidado, no vale lo que vemos aquí, que la gente dice, soy independiente de la banca, o soy independiente porque me siento muy independiente, o hago planificación independiente. No, independiente regulado es lo que hemos hablado. Entonces yo creo lo mismo que pensaban el primer banquero privado del mundo, que fue, yo creo, el padre o el abuelo del barón de Rothschild. Te lo cuento con una anécdota que lo define muy bien. Cuando había un príncipe estos de Centro Europa, riquísimo, muy tacaño, que vio que venía Napoleón, y Napoleón venía a por su principado y a por todo su dinero. Venía ya, estaba ahí a las puertas. Entonces, claro, él salió de Naja, se fue a Dinamarca, creo recordar. ¿Qué hizo con el dinero? Llamó a una persona que le ayudaba a encontrar, él era numismático también. Entonces había una persona que era el primer Rothschild, o Rothschild, bien dicho, que se dedicaba a eso y también ya era un gran negociante, ¿no? Entonces le dijo, me tengo que ir, te voy a dejar toda mi fortuna, porque la podía esconder en el barrio judío. Es decir, había en todos los ciudades centroeuropeas había barrios judíos. Entonces, ¿qué hizo? Le dio el dinero a él para que lo escondiera allí, con lo cual le daban X dinero a cada familia, con lo cual los franceses, por mucho que lo intentaran, no podían encontrar ese dinero. Esto es anecdótico, pero se lo dio a este hombre. Y este hombre podía perfectamente haber cogido todo el dinero, se podía haber gastado o decir que era suyo. Y no lo hizo. No lo hizo, se dedicó a hacerlo crecer, y cuando el príncipe finalmente volvió, porque se llevaron a Napoleón a Santa Elena, le dijo, aquí está tu pasta. Y el otro, ¿qué dijo? Se lo contó a todo el mundo. Okay. A todos los príncipes y a todos los reyes, a todo el mundo. Bueno, al final, una larga historia corta, los reyes ya no solo daban su dinero, sino que organizaban los préstamos que necesitaban para todas sus batallas. Ese fue el primer banquero privado y se basó todo en la confianza. La confianza es una forma de generar rentabilidad a una empresa que se dedica a asesorar a la gente. El modelo actual, que ocurre en España mucho y en general en el mundo, de que el cliente es alguien a quien sacarle la pasta sin pensar mucho en el servicio que se le da, que no digo que lo haga todo el mundo, pero tú lo sabes. Tú vas en este sector a una reunión y ¿qué se dice? A ver qué le puedes sacar a tal, o al rico. Al rico se habla mucho de vamos a por los ricos. Y es una cultura basada en a ver qué le saco. Nunca es a ver qué le doy, y si está contento, no solo estará mucho tiempo conmigo, sino que además me recomendará a todos sus amigos. O sea, se basaba en la confianza, como los primeros bancos suizos. Los primeros bancos suizos eran boutiques, ahora precisamente son más asesores independientes, que hacían exactamente eso, y que cuando la gente les dejaba su dinero podían pasar 7 años, volvían y aquello estaba funcionando. Okay. Entonces, ¿a ti te gusta el tema de la confianza? La confianza. Y lo ves mejor reflejado pero es que además como negocio es rentable. O sea, que nosotros hemos pasado de 0 a más de 1.000 millones en 5 años. Menos porque nos pilló en medio el COVID. Bueno, llevo trabajando más tiempo, pero Nextstep como tal se crea hace, no llegas unos 6 años, pero digamos entre las pruebas, el COVID y tal, son 5. 5 años, 1.000 millones, una empresa relativamente pequeña, 3.000 clientes. Okay. La gente va pillando la idea de que tu médico no puede ser un comisionista. Si tu médico cobra de los medicamentos que está ofreciendo, puede llegar a darte uno que no te interese. Tú, en estas recomendaciones que les das a tus clientes, ¿te llegan clientes que quieren hacer cherry picking de acciones o tú siempre trabajas solamente con fondos? Solo con fondos de inversión y ETFs. Ok. Te quería preguntar qué hace que una acción sea buena. ¿Tú compras acciones para ti? O sea, ¿juegas un poco con acciones individuales o estás totalmente... He trabajado mucho con acciones en otra vida, okay. O sea que entiendo muy bien ese mercado, pero yo invierto donde lo recomiendo a mis clientes. Todo mi dinero está en fondos de inversión y ETFs, excepto los inmuebles que pueda tener, básicamente para vivir en ellos. Yo no podría estar yendo a juntas de vecinos. O sea, que tú lo que ves principalmente son los 3 temas anteriores que me comentabas del mercado, ¿no? Lo que hace la Fed, la liquidez y los beneficios de las empresariales. Empresas. Y vas seleccionando sectores. Exacto, y países. Okay. Por ejemplo, dicen, en Europa anuncian, vamos a gastarnos 800.000 millones de tus impuestos en armamento. Sí. Vamos a la... Hay gente como yo que tiene Indra
obligado y que ahora estoy contentísimo. Pero en un ETF de empresas de armamento europeo... Mejor, menos riesgo. Exacto, y puedes llegar a más cosas, ¿no? Yo tengo Indra porque era empleado ahí hace y está muy un bien. periodo oscuro en mi vida. Está pero claro no, que... Bueno, no porque hubiese querido. Parece claro que... No es el ejemplo tampoco que más me gusta, pero es una realidad, pero mucho más fácil. Está dopado por el Estado y tal. Pero bueno. No, me refería a la defensa, ¿no? Okay. Pero me dices, llega la inteligencia artificial, 23, que la gente estaba vendiendo y habla de la burbuja. Llega la inteligencia artificial, oye, ¿y quién es el que está haciendo los chips con la capacidad para eso? Sí. Ahí está Google, ahí está... En fin, básicamente vas eligiendo ideas, temas, no sé qué. Y entonces, te compras un ETF. Bueno, normalmente la gente usamos más fondos de inversión tradicionales porque aunque el ETF es mucho mejor, el tratamiento fiscal de los fondos de inversión... Sí, porque los fondos en España puedes traspasarlos. No pagas impuestos, puedes mover un patrimonio de 10.000 millones arriba y abajo y no pagas impuestos. Sí, ahí por si alguien no lo sabe, ahí el truco es que cuando no quieres estar expuesto a renta variable, lo pones un fondo monetario. Claro. Y ahí se queda y después lo pasa a variable. O renta fija, si están bajando exacto. Muchos tipos de interés, las posibilidades son enormes. O incluso dentro de renta variable hay defensivos. Sí. Vamos a ver, en fondos de inversión, que yo también me especialicé en fondos de inversión porque hace ya muchos años, cuando yo empecé, monté una empresa que se llamaba, y esto es el Pleistoceno, 1996, monté una empresa que se llamaba Profim Análisis y Selección de Fondos. Era la primera que tenía un departamento de análisis de fondos. ¿Por qué? Para elegir los mejores para nuestros clientes. ¿Por qué? Porque lo que yo vi en aquel momento es que los fondos de inversión iban a ser el siguiente activo. Es decir, había acciones, había bonos. Lo siguiente iban a ser los fondos. Entonces no existían fondos europeos, fondos de tal. Había solo unos fondos que eran como mixtos y ya está. Pero claro, era lógico que al final fuera. Entonces, claro, los negocios que se podían hacer en las acciones y en los bonos, yo intuí que se podrían hacer también con los fondos. Es decir, intermediación, asesoramiento y, bueno, la gestión no, pues eso no me interesaba. Yo quería intermediarlos o asesorar a mis clientes. Lo que pasa es que para intermediarlos había que montar una sociedad de valores que era muy complicado. Entonces me centré en el asesoramiento. Okay. Oye, vamos a hacer una cartera. Pero antes de eso, aquí yo siempre doy el ejemplo de un chaval joven. No, vamos a hablar hoy de gente rica. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es una persona rica en España? A la cual después le vamos a hacer la cartera. Yo creo que alguien que tiene más de 10 millones de euros de patrimonio financiero. Ok, entonces un rico es 10 millones. Te va a caer aquí porque aquí el gobierno dice que si ganas 30.000 euros al año ya eres clase alta. Pero bueno, entonces aquí seríamos los ultra ricos. Un patrimonio de 10 millones, o sea, 10 millones... Financiero, además te digo. Financiero significa para invertir. Solo de acciones, fuera de su casa. Exacto, eliminamos su vivienda habitual. Y el coche, nada. Bueno, el coche no es... Ok, entonces vamos el Lamborghini no entra. El Lamborghini no entra. Si tiene Lamborghini no tiene 10 millones. Tiene más. O sea, el que tiene Lamborghini, que tiene 300.000. A partir de 10 millones. Ok. Entonces, una persona de 10 millones. Yo te voy a ir soltando algunas opciones de inversión. Suponte que yo tuviese 10 millones, Dios lo quiera, y te traigo 5 a ti. Y quiero que me haremos una cartera. Entonces yo te voy a ir soltando opciones de inversión y tú me dices, este sí, este no, ¿por qué? Y si es sí, ¿qué porcentaje de la cartera? ¿No? Teniendo en cuenta que estamos grabando un mes antes de... Exacto. O sea, tenemos que mirar un poco a largo. Exacto. No, yo soy inversor a largo. Vale. Soy inversor a largo. Bueno, pues si tienes 10 Pero millones... Pero antes te tendría que preguntar tu perfil de riesgo, nada más, solo eso. Sí. De 0 a 10, si 0 es un depósito y 10 es la bolsa tecnológica china, ¿dónde te situarías? Yo te digo, yo ese dinero no lo voy a tocar en 20 años. Sí, pero... Es para que lo hereden mis hijos. ¿Cómo aguantas las caídas? Y no quiero echar la clave de la página y que no me envíes reportes. O sea, yo quiero saber que esto a 20 años va a ser una herencia para mis hijos. Bien. ¿Ok? Vale. Esta es la situación. Tengo 50, 20, tengo 52, a los 72. Bueno, mira, no, vamos a ponerle un espacio temporal. Yo quiero que mis hijos hereden antes. Vamos a decir que ya a los 10 años quiero que empiecen a heredar. Estarán encantados, ¿okay? Ahora. No, es que no escuchan el podcast, así que no se van a enterar. Bueno, entonces, yo te voy a ir soltando opciones de inversión. A ver, Vamos a empezar. Oro. No a cualquier precio, no lo compraría ahora mismo, pero si baja a determinados niveles, siempre es bueno tener 5, 6, 7% de oro en la cartera. Y más en este mundo actual. ¿Por qué? Explica, ¿por qué el oro?
El oro, en primer lugar, porque de cara a cuando herede tu hijo, a mí no me extrañaría que hubiera una crisis de deuda. No hemos hablado de ello, pero igual que la gente... Ya te he dicho que te he comentado que las burbujas y las grandes caídas suelen ocurrir por donde se esperan menos. Y aunque de esto se habla poco. Estados Unidos tenía una relación deuda-PIB, es decir, la relación del Producto Interior Bruto con el nivel de deuda, que era de él, la deuda, este es el PIB, 50% cuando estaban Clinton o Reagan. Ahora es 120. Japón, 230. No hay ningún político que no base su actividad política en el endeudamiento. Que hay un confinamiento, nos endeudamos. Que Europa no tira, nos endeudamos para fabricar armamento. Todo es endeudamiento. La cuestión, si siguen así los políticos, no es si va a ocurrir, sino cuándo. Yo intuyo... Pero ahí lo que ocurre es que no pueden pagar la deuda y que hacen default. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es una crisis de deuda? No, lo que pasó con el euro. Se dispara la prima de riesgo, cae el precio de los bonos de una forma muy fuerte y algunos países incluso son intervenidos. Sube el tipo de interés, baja el precio de los bonos. Y hay recesión. Y normalmente la subida de tipos es como, si hemos dicho antes que la bajada de tipos es lo que más le gusta a la economía y a la bolsa y a todo el mundo... La subida de tipos es justo lo contrario. Entonces, es como la crisis del euro, pero a nivel global. Es como la que tuvimos aquí en España en la época de Zapatero, de la prima de riesgo y tal. Y eso, pero a nivel global. Es mucho más serio. Entonces, hay que tener oro y si ¿Por qué oro? Porque oro se dice que oro es defensivo. ¿Eso qué significa que es defensivo? No lo es ahora mismo, porque se está especulando mucho y entonces no puedes considerar defensivo algo que cae un 10% en 2 semanas, como acaba de ocurrir cuando estamos grabando. Eso no se puede considerar un refugio. Un refugio es el puerto seguro, es donde no hay olas, no puedes tener esa volatilidad. Pero normalmente, si no se está, digamos, promocionando en todos los podcasts, en todos los medios, en todos los bancos de inversión, muchas veces con cierta confluencia de intereses, normalmente el oro es el mejor refugio cuando todo se pone muy mal, no mal, muy mal. ¿Por qué se dice que el oro es el mejor refugio? O sea, ¿por qué el oro tiene esa variabilidad en teoría más estable? Porque un valor refugio tiene que ser un valor que yo voy a hacer que no va a bajar mucho. Pero bueno, por esa misma ecuación, si no va a bajar mucho, en teoría tampoco debería subir mucho. Entonces, ¿por qué el oro tiene esas características? No, un refugio nos da igual que no suba mucho, lo que nos importa es que no baje, porque es pura psicología. No hay realmente un motivo. Ok, es psicológico que la gente... Igual que ahora es psicológico, que como vivimos un mundo en que las redes sociales... Hay motivos para estar preocupado con cosas, pero vamos a ver, ni hay una... O sea, acaba de firmarse una paz en Oriente Medio. A Irán le han quitado todas las posibilidades de crear una bomba nuclear. Con China hay un acuerdo... Es decir, y ya se veía venir el acuerdo. No hay guerra arancelaria y el oro estaba subiendo a $4.300. Eso es un calentón. Vale, ok. Entonces, pero yendo a lo que tú dices, eso es psicología en el otro sentido, pero normalmente la psicología del oro es de refugio. Ok, entonces 5 o 7% en oro. Pero igual el franco suizo. Vale, o sea, hay algunos otros, pero entre el 5% ahora porque yo no veo el mundo tan mal. Okay. Y luego si las cosas se complican, a lo mejor llegamos a un 15%. Pero sí, estaría el oro en la cartera del rico. Venga, segundo, ETFs, que más o menos hablaste. Los ETFs pasa como los fondos de inversión. Depende de cuál. Pues tener ETFs que invierten en oro, ETFs que invierten en renta fija, ETFs que invierten en renta... Entonces, lo importante, pero sí, la pregunta... Sí, yo estaba pensando en ETFs de renta variable. No, fíjate, ¿sabes por qué tienes que tener ETFs? Aunque pagues impuestos, porque vamos a suponer que eres un rico que tienes los fondos a tu nombre, con lo cual en principio serían fondos de inversión lo ideal, pero aún así te va a decir tener ETFs. ¿Sabes por qué? Porque es lo que te va a permitir cubrirte rápido si las cosas se complican. Porque rápido. Se vende muy rápido, son súper líquidos. Exacto, pero no solo eso. En 30 segundos lo vendiste. Exacto, pero yo te lo voy a contar como asesor. Te va a llegar un vídeo mío, flash, y una indicación diciendo tienes que vender estos fondos de renta, estos ETFs. Y es más, te puedo decir, si se va a liar muy parda, te puedo decir, y te vas a poner contra el mercado. O sea, vas a comprar un ETF que, así de fácil, que va a subir cuando baje la bolsa europea. Ok, vamos a aclarar varios conceptos para que Pero ahora ahora mismo, hablando de que de momento no estamos cortos, tendría ETFs y los tendría, me da igual, renta variable, renta fija, tendría ETFs para que si se lía, yo poder cubrirme rápido y para tener liquidez. ¿Y qué porcentaje de tu cartera, los ETFs más o menos? En tu caso, que eres una persona que por plazo y por situación personal puede ser agresivo, yo tendría en conjunto en ETFs un 20-30%. Okay, o sea, no que todo sea renta variable, pero que yo quiero tener la posibilidad de ponerme
de salirme del mercado rápido en un 20-30% Ok. para amortiguar la caída. Perfecto. Dos conceptos que vamos a dar. ETF, para que no sabes, es una acción de acciones, más o menos. Es ¿no? un fondo de inversión que cotiza como una acción. Exacto, pero es súper líquido. Es súper O líquido. sea, lo vendes en el momento. Es súper cotizas, rápido y súper barato. Exacto. Y lo segundo es que ponerse corto, para el que oiga, ponerse corto en cualquier cosa, es que apostar a que baje el precio. Exacto. Tú Tú puedes ganas y baja el ponerte precio. corto contra una acción, como pasó hace poco con quien fue aquí con Grifols, ¿no? Que eso, Sí. se pusieron un montón de gente corto en Grifols. Ahora hay mucha movida con eso, con el Bitcoin y las ballenas y tal. Pero bueno, para no liar a la gente que nos esté oyendo, yo ahora te estoy diciendo, tienes que estar en el SP500 porque estamos en plena revolución digital, todavía queda margen y todavía no se ha notado en la parte no tecnológica. Ujú. Esa es la recomendación. Sí. Pero dentro de 2 años, te digo, no se ha hecho nada para solucionar la crisis de deuda, se están disparando las primas de riesgo, vas a llevar ese 20% a un fondo, a un ETF que invierte en el SP500, pero a la contra. Va a bajar, Exacto. va a subir de precio Perfecto. cuando baje Pero el ahora SP. mi cartera, 20-30% ETFs que van a subir. O que esperamos que suban. Tienes 5% en oro. Si baja un poco más el oro, a lo mejor compramos Ok, más. Perfecto. Deuda soberana, letras del tesoro y todos estos activos fijos. Tienes que tener liquidez porque yo igual que no veo una burbuja, si veo un mercado caro que cuando pase cualquier tontería, diga cualquier exabrupto Donald Trump o pase cualquier cosa, sí puede tener una corrección del 5, 7, 10%. Entonces tienes que tener liquidez. Como hemos quedado es que no eres, digamos, súper agresivo, sino que eres agresivo, pues estarías ahora mismo como mínimo un 10% estaría en renta fija de corto plazo, porque están bajando los tipos de interés, vas a sacar Ok. más que en un monetario. Ok. Fondos de private equity, tipo Crescenta o este tipo de cosas. Bueno, si tengo 10 millones, podrá acceder a... No tendría que ir a través de Crescenta, ¿no? Pero, no sé, podrá acceder a un fondo de private equity. Sí, con lo cual además será verdad lo de que tiene ventajas fiscales, que no es verdad cuando se hace a través de un fondo de fondos, digamos, minorista. Esto es algo que se está vendiendo, o sea, cuando se dice las grandes fortunas compran tal, las grandes fortunas, cuando compran a través de sus propias sociedades de capital riesgo, compran capital riesgo, hacen inversiones, tienen una grandísima deducción en impuestos sobre patrimonio. Sí, cosa que Con lo cual eso conviene aclararlo los porque... individuos no lo tenemos. Claro, entonces dicho esto, en tu caso sí tendría private equity, pero yo me gustaría avisar de que la mayoría de la gente no está en condiciones de... O sea, yo creo que otro problema que va a haber en el futuro es que la señora María y don Juan Inversor les están vendiendo private equity sin que sepan ni lo que compran, ni puedan preguntarlo, y además no son ni siquiera conscientes de que tienen que estar 5 o 7 años sin poder moverse. Sí. Tu caso es diferente y sí tendría private equity, pero elegiría muy bien... Private equity es importantísimo cuál es el gestor que está eligiendo las compañías, porque son compañías no cotizadas. O sea, si invierte en Nextstep, a lo mejor está haciendo una inversión de cara al futuro, pero vete tú a saber si están invirtiendo. Y ahora va a haber, cuidado, ¿sabes dónde puede haber una burbuja importante? En el private equity que está financiando o haciendo el equity, digamos, es decir, invirtiendo en las grandes empresas de inteligencia artificial que luego saldrán al mercado. Pero esto no se había visto nunca. O sea, las startups de inteligencia artificial son empresas con valoraciones absolutamente brutales. O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? OpenAI, de ChatGPT, está cerca del billón. Del billón de dólares de valoración y no ha salido todavía a bolsa. Se dice que está caro Nvidia. Tú vete al private equity que financia toda la IA y serán grandes empresas, pero cuidado, entre el camino caerán algunas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo te digo a ti, sí, un 10% en private equity. 10%, ¿por qué no más? Porque no vas a tener liquidez. Y cuidado, que tu cartera tú tires la llave, no significa que yo tu asesor la tire. Sí, para que no sepa, en private equity tú te comprometes y tienes que ir soltando el dinero durante 5 años. Y no puedes sacarlo. Y no puedes sacarlo. Y después de 5 años, en los 5 o 6 años siguientes, te empieza a llegar poco a poco con los beneficios en el caso de que los haya. Si no hay renovaciones. Entonces, si tú necesitas tu dinero, es una inversión que no te sirve porque de todas las que hemos hablado es la menos líquida. Sin la menor duda. Más que cualquier inmueble. Oye, venga, otra. Viene mi hijo que se escuchó un podcast de estos y que le dijeron a los Crypto Bros que hay que invertir en Bitcoin. Entonces me tiene la cabeza así loca, no es mi caso, pero en este caso hipotético, como tampoco es mi caso de los 10 millones, mi hijo me está teniendo la cabeza loca de que invierta en Bitcoin. Entonces yo le digo, venga, hay que hablar con el asesor. ¿Cuánto ponemos en Bitcoin?
¿Ponemos, no ponemos? Yo no tengo nada contra el Bitcoin. Y lo conozco bien porque es mi trabajo. Dicen los boomers no entienden el Bitcoin. Pero la realidad es que yo sí creo que hay que tener la moneda digital del futuro. Y habrá que tener algo en Bitcoin por si es esa. Pero mucho cuidado porque a lo mejor es una stablecoin. Las stablecoins a mí es una idea que me gusta mucho, tanto para invertir como las empresas que lo hacen, por entendernos, como el concepto en sí, es como las nuevas tarjetas de crédito digitales. Entonces, sí colocaría, esperaría que pasara lo que está viendo ahora, que es que está viendo una época en la cual el Bitcoin se ha hecho, como diría yo, se ha hecho maduro, ha crecido. Entonces está teniendo ahora las desventajas de la madurez. Es decir, los ataques de los especuladores en corto, se están produciendo cuestiones que vamos a ver cómo acaban, como que muchísimas empresas están dedicándose, las famosas ballenas, a invertir solo en Bitcoin y además se apalancan, o sea, con un endeudamiento brutal, hacen, o sea, yo que sé, casos como el de Strategy de Michael Saylor. Hay ahí mucho monkey business, como dicen los ingleses. Entonces yo esperaría que se tranquilizara un poco la cosa, pero sí creo que hay que tener la moneda digital, el activo digital del futuro, los dos, activo y entonces, sí, podríamos tener un 5% en Bitcoin. Vale, pero... en 10 millones me parece una barbaridad. Yo tendría de momento solo un 1, un 2, a la espera de cómo evoluciona. Vale, pero aquí hablaste de dos cosas distintas, ¿no? En cierto momento empezaste a hablar de los stablecoins, ¿no? Pero... para que no sepas, el Bitcoin o el Ethereum son monedas digitales que se pueden comprar y vender en mercado y que el precio fluctúa y por eso fluctúa esta realidad. Y la realidad es que mucha gente que está ahí está con una expectativa de que ello suba, ¿no? Sin embargo, los stablecoins son un poco quizás la idea original de las criptomonedas, exacto, ¿no? Que es una moneda descentralizada que está anclada al dólar. O sea, que esta no sube y baja. No, la diferencia fundamental, ¿sabes cuál es? El Bitcoin es una moneda digital. Luego puedes usarla para invertir, para especular, y no digo especular como algo malo. Especular en economía es invertir a corto. No hay juicio de valor. Entonces, tú puedes usarlo para lo que quieras. Yo como asesor financiero, todo lo que ayuda a ganar dinero, me vale. Dicho esto, stablecoins es otra cosa. Bitcoin está muy bien, pero si yo a ti te pago en Bitcoin, te puedo hacer un favor o una faena. Porque yo ahora, imagínate que esto lo tuviera que pagar. Te pago una cantidad, te pago en Bitcoin tanto. Y a lo mejor mañana sube el Bitcoin, en 3 días sube un 10%, te regala un 10%. Si es al revés, que tú me pagas a mí como asesor financiero por estas consultas, que no es el caso, obviamente, imagínate que me pagas en Bitcoin y cae como ahora, o un 10, 15, 20%. La volatilidad... No, un medio de pago no puede tener esa volatilidad. Entonces, ¿qué se han inventado? Se han inventado que cojas una moneda digital exactamente igual que puede ser un Bitcoin, o sea, limitada, con todas las ventajas de la moneda digital, pero que no sea tan volátil. ¿Y cómo lo han hecho? Pues la verdad, como todas las soluciones inteligentes, súper simple. Han cogido la moneda digital y le han pegado $1. Sí. O una fracción de un activo de corto plazo norteamericano. Claro. Entonces ya tiene la volatilidad del dólar. ¿Que hay volatilidad? Claro, pero el dólar no te cambia. Claro, pero ahí el rol es diferente, porque el rol de una stablecoin realmente podría ser o ser un valor de refugio o ser un medio de pago. Sobre todo un medio de pago. Okay, porque tú fíjate una cosa, muy breve, pero es que es interesantísimo. Por ejemplo, hay una compañía en Estados Unidos que es como el Starbucks, que hace todo el proceso del café. Lo compran ellos para asegurarse que es de la máxima calidad. Claro, tienen que pagar en Colombia en pesos porque son volúmenes muy grandes, no pueden hacerlo, no les dejan hacerlo en dólares, entonces tienen que ir ahí. Imagínate y luego cobrar por su lado. Esa empresa lo que está queriendo hacer es que ellos compran en stablecoins, cobran también en stablecoins, desaparecen las tarjetas de crédito, desaparecen las transferencias de verdad, toda la intermediación bancaria. Es eficiente. Ok. Oye, ¿se me quedó alguna en el tintero que no te traje en la cual tengo que invertir? Yo creo que no. Tener esa idea en mente de que eso es muy bueno, pero eso te lo voy a hacer yo. O sea, el elegir qué renta variable. O sea, que sí. Oye, y en el IBEX es curioso, ¿no? Porque es un índice, para que no sabe, que creo que de 2008 hasta ahora no hizo nada. O sea, acaba de recuperar todo lo que hizo desde 2008, ¿no? Yo me acuerdo, yo compraba el IBEX y lo vendía como si fuesen acciones, ¿no? Ganaba 15%, salía, ganaba 15%, salía. Especulación total. Y no sé, yo a veces he dicho, eso no es una bolsa de verdad.
Entonces, ¿tú inviertes en el IBEX, no inviertes en el IBEX? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Cuál es tu visión de esto? Si yo quiero aprovechar, la verdad es que no lo he hecho, yo he ido directamente al sector bancario, por motivos que no vienen al caso. Pero sí, pero inviertes en acciones españolas del sector bancario. Yo puedo, no, en el sector bancario europeo. Ah, ok, vale. Entonces perfecto. yo he cogido un fondo de inversión, en este caso sí un ETF, que invierte en el sector bancario europeo en general. No Bueno, solo... que ahí el Santander BBVA pesarán mucho. Sí, pesa mucho, pero esto ha sido una historia, el sector bancario le ha ido muy bien en toda Europa. De hecho, toda Europa ha tenido una subida espectacular últimamente, porque el IBEX hemos sido los mejores. Sí. Pero bueno, eso también a mí me da igual. Si yo lo que veo es que lo que busco es un índice... Imagínate, eso me lo preguntaba el otro día un periodista, me preguntaba... Si hubiera, estaba bien planteado, si hubiera un problema con las tecnológicas, ¿qué lo haría mejor? ¿Dónde estaríamos mejor? ¿En el IBEX o en el Nasdaq? ¿Con el S&P? Digo, evidentemente. El IBEX no hay ninguna. Claro, porque es un índice boomer total, es súper antiguo. Sí, sí, Y yo soy boomer, no hay nada de lo, salvo Inditex, ahí no hay nada de lo que ha movido la economía mundial en los últimos 20 años. Entonces, yo no me gusta el IBEX mirando a largo plazo y no te lo... No sé ahora si no creo que te lo pusiera en esa cartera para tu hijo, pero qué duda cabe que si en un momento dado coincide el turismo, los bancos, no sé qué, bueno, Latinoamérica, cuidado. Sí. O sea que el IBEX no es España, el IBEX es en gran medida Latinoamérica también. Pero esto es interesante para que no lo pillo, porque lo estamos hablando así muy rápido. O sea, el IBEX, que es un índice que refleja bolsa española, está compuesto por bancos, acciones de energía, eléctricas, eléctricas, algunas de turismo, pero tampoco pesan mucho. De hecho, Meliá ya la sacaron. La gran tecnológica es Indra, que no tiene nada de tecnología, que es una compañía de defensa. Que también nos ha venido muy bien. Exacto. E Inditex. Y tú dirías, ahí la única compañía que realmente tiene... Y los bancos. Y los bancos. La única compañía que realmente es puntera ahí a nivel mundial y que ha hecho algo así, que tú dices, wow, el modelo fast fashion y todo el desarrollo del supply chain, que tiene ventajas competitivas reales, es Inditex. Entonces, por eso tú dices que es un índice boomer, ¿no? Que ahí no hay nada de lo que hay en los índices americanos. O sea, también somos muy punteros en banca, yo creo. Sí. Bastante. Bueno, a ver, punteros. Lo que pasa es que en España hay un oligopolio bancario. Sí. Y eso permite ganar mucho dinero. Sí. Es visto desde ese punto de vista. Sí, pero no hay fintech. Okay. No, exacto. No, okay, está claro. No hay un Revolut. Oye, más rápido. El chaval joven que ha ahorrado 10.000 euros entre lo que le regalaron en los cumpleaños sus abuelos y sus tíos y sus primeros trabajos, ahorra un poquito, tiene 10.000 euros y tiene una capacidad de ahorro de 200, 300 euros al mes. ¿En qué tendría que invertir? Ahora mismo tiene que aprovechar que la renta variable tiene el viento a favor y él tiene mucho tiempo por delante, pero sí es conveniente de aquí a un cierto tiempo, ya claro, nosotros eso lo vamos viendo, es dinámico, que se haga con liquidez, porque una persona también, por mucho tiempo que tenga por delante, tiene que aprovechar las caídas. Por ejemplo, en la de los aranceles de Donald Trump fue una oportunidad maravillosa. Podría haber algo, no sé si tan potente, pero algo así, si te pilla con un 20%, 30% de liquidez, de cash. Ok, entonces que compre ETFs o fondos indexados. ETFs porque, bueno, a ver, entiendo que con ese patrimonio no tiene un gran problema fiscal y el ETF es mucho mejor. O sea, un ETF es un fondo de inversión de tercera generación. El único problema es que para que no todo el mundo se pase a ETFs, en España se les ha cerrado el paso con una cuestión fiscal. Si no, pasaría como en Estados Unidos, que ya el 50% de lo que se compra son todo ETFs e indexados. Ok. Oye, ¿y qué recomendaciones cualitativas le darías a un joven que quiere empezar a invertir? Ya no de productos ni en qué invertir, sino, oye, ¿cómo tiene que afrontar la inversión? Qué buena pregunta. La primera, tiene que aprender a pensar de forma contraintuitiva. O sea, en este negocio, en otros negocios ir con el rebaño puede que sea lo suyo, no digo que no, pero en este negocio hay que saber irse del rebaño y no te tienes que sentir mal por hacerlo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, tú has visto en los aviones que te dicen eso de las salidas de emergencia, piensen que puede estar detrás, porque todos tendemos a decir, mirad para adelante y a lo mejor la tienes justo ahí y la otra está... Entonces, miren que también puede estar detrás. Eso es pensar de forma contraintuitiva. En los mercados hay que saber pensar de forma contraintuitiva. Segundo, que no se pongan muy nerviosos con la independencia financiera, porque la independencia financiera en el corto plazo es imposible. Pero pueden alcanzar la tranquilidad financiera, llegar a tener un pequeño patrimonio que les permita cambiar de trabajo cuando estén hartos del jefe o elegir un trabajo o lo que sea. Eso es mucho más factible. Tercero,
Ahora no van a conseguir un patrimonio, ni se van a forrar, pero pueden aprender. Porque cuando tengan nuestra edad, bueno, tú eres más joven, pero, en fin, cuando tienes esa edad que ya estás mirando un poco más, ya no solo habrán hecho un pequeño patrimonio, sino que sabrán cómo enfrentarse al sector y al mercado. Al sector es muy importante, ¿eh? El sector financiero, pues te digo que la confianza es vital. El sector financiero es como entrar en la selva sin un Sherpa, ¿eh? Tienes que o llevar un Sherpa o haber dado un curso, bueno, unos cuantos. Es decir, y no diría cursos, yo diría que aprendan de la práctica, es decir, que se lean el Wall Street Journal, que vean la CNBC. En Twitter, magníficas cuentas, igual que hay mucha porquería y cuentas magníficas, que eligiendo bien. Podcast como este, que vean cosas prácticas. Eso les va a venir para ir creándose esos conocimientos que les llevan primero a la tranquilidad financiera y luego, si no, a la independencia, que probablemente también sí a la tranquilidad que se requiere a cierta edad, ¿no? Muy bien, pues ahí dejamos las recomendaciones. Oye, una última. ¿Y qué pasa a una persona que empezó a escuchar estos podcasts ya de mayor y tiene 40 años y nunca ha invertido? ¿Puede empezar? ¿Por dónde empieza? Sin duda. Es decir, lo que tiene que hacer es evitar que la inflación se siga comiendo su dinero. Porque si nunca ha invertido, se lo ha comido la inflación. Si te digo lo que valía €1 de hace 15 años, claro, se te cae el alma a los pies, ¿no? Entonces, lo que vale ahora comparado con entonces. Entonces, tiene que ir por la edad, no tiene por qué volverse loco, aunque tampoco 40 años hoy en día, vamos, yo sería relativamente agresivo, ¿eh? O sea, ETFs también mucho. No es si ETFs o fondos, es el nivel de riesgo de la cartera. Exacto. Porque a la larga es verdad, o sea, que a más riesgo... ETFs variables, pero es que yo digo ETF y pienso variable, renta variable. Renta variable o riesgo. A veces el riesgo está en la renta fija y puedes ganar mucho ante una bajada de tipos con fondos de muy largo plazo de renta fija. En fin, hay 1000 opciones. Yo lo que le diría es, no solo hay café manchado y café solo, hay café cortado, hay café con leche. Es decir, que una persona... En España hay un problema, que la gente tiene una tendencia a pensar que o se la juega o está en un depósito. Yeah. Y no se da cuenta de que hay muchos tonos de gris. Entonces yo le diría, oye, mira, es muy fácil, pasa de ahorrador a inversor conservador. No te vas a arruinar y sin duda vas a ganar más dinero. Ok, perfecto. Víctor, muchas gracias por venir al podcast. Muy entretenido y espero que útil para los usuarios, para los que ya invierten y al resto que lo hayas convencido que tienen que invertir. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación, un placer. Oye, para terminar, yo siempre hago una pregunta parecida, pero en tu caso la voy a cambiar porque tú estás lidiando todo el día con gente, como me pusiste ahí el threshold de los 10 millones y haciendo la cuenta entre lo que dices que el dinero no que gestiona, pues no lo gestiona, pero que ayudas a invertir a tus clientes, la cantidad de clientes, tienes clientes de alto valor. Entonces, la pregunta final que te quiero hacer es si tú, con todo lo que has visto, crees que el dinero da la felicidad. Aclaro que también indirectamente tenemos un servicio de gestión. Conviene aclarar, hay gente que no quiere hacerlo ellos, entonces a través de unas entidades que tienen unas carteras asesoradas por Nextstep, pueden hacer lo que hace Nextstep dando la gestión. O sea que eso se puede hacer. Y tenemos clientes también de todo tamaño, depende del servicio. Dicho esto, si el dinero da la respuesta es facilísima. No da la felicidad, te da la tranquilidad. Es decir, la felicidad te da la familia. ¿Sabes lo que da la felicidad? Para mi experiencia, aparte del dinero, que yo creo que, claro, también va un poco unido, pero yo poder trabajar exactamente en lo que quiero, cuando quiero y como quiero, eso da mucha felicidad, ¿no? Pero vamos, lo que da sobre todo es la tranquilidad, pero más importante es la salud, es la familia, es el amor. Yo creo que a partir de ahí sí que el dinero juega un papel importantísimo.